Muy buenas de nuevo. Nos vamos a ver un vídeo de Eduardo Inda y le comentamos. ¿Qué tal, ok, amigos? Todos sabíamos que Pablo Iglesias y su entorno eran unos mentirosos patológicos, porque cuando vives de la propaganda, vives de la mentira. La propaganda es mentira y la mentira es propaganda. Y ellos son unos expertos en todo eso. No son expertos, obviamente, ni en gestión. La cultura la tienen más bien escasita, y de economía ni hablamos porque no tienen ni puñetera idea. Pero en propaganda son unos auténticos cracks, insisto, y en el arte de la mentira son los número uno, al punto de que cualquier día aparecen como con la nariz de Pinocho. Pero hoy, esta pasada madrugada, nos acostamos leyendo en OK Diario pues lo que negaron sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo en los programas televisivos les decía que el Centro de Estudios Políticos y Sociales, el famoso CEPS, era la filesita de Podemos. Ellos lo negaban y me amenazaban con 1001 querellas que obviamente, como son tan mentirosos, jamás se atrevieron a presentar porque sabían que yo decía la verdad. Y OK Diario ha contado hoy lo que refleja este documento, ¿no? Que simple y llanamente pues les daban la pasta, trincaban la pasta, les hemos pillado con las manos en la masa. Y el documento no admite lugar a la duda. Estamos hablando de 6,7 millones de dólares, que son las cantidades que figuran aquí, cantidades que les dio personalmente al señor Iglesias, al señor Monedero, estaba por ahí en medio también el exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Bestringe. 6.700.000 dólares, que se dice pronto, un pastizal. Pero lo mejor de todo es que la pasta se la daba directamente el dictador, el sanguinario dictador venezolano, el señor Chávez Don Hugo, a quien Dios o el diablo tenga en su gloria. Por tanto, querido Pablo, en fin, ya no tendrás el manido recurso de que la prensa miente, de que somos todos unos facinerosos, de que nos inventamos las cosas, de que hay una conspiración judeo-masónica contra ti. No, estos son papeles, papeles y papeles. Y aquí hablan de 6.700.000 dólares, pero el dinero, el rastro del dinero no termina ahí. Y yo creo que en los próximos días, querido Pablo, te vamos a pillar nuevamente, más veces, con las manos en el traca-traca. Bien, como siempre, Eduardo Inda, muy directo y opera prácticamente sin anestesia. ¿Creéis que todas estas noticias, estos datos que van saliendo, pueden influir en un posible respaldo a Podemos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque sus votantes o sus seguidores, bien, puede pasar dos cosas: que no lo creen, que yo por la gente con la que hablo que son votantes de Podemos no lo creen y dicen ya han demostrado 3 y 4 veces y 5 que es mentira, o puede pasar que lo crean y les parezca bien. Paco. Yo pienso que como Miguel, yo creo que la gente en general está vacunada por un lado de todo este tipo de sobresaltos o de noticias, que la gente tiene, bueno, entre comillas, muy definida su voto, otra cosa es que luego se abstenga o no se movilice, que eso ya habrá que ver si hay en elecciones nuevas o no. Yo creo que la gente, comentaba antes Pedro lo decía antes, antes de irnos a la publicidad, que un partido como el Partido Popular, que se ha hablado tanto de corrupción, etcétera, etcétera, ha obtenido 123 diputados. Eso es otra prueba, claro, en la misma línea de lo que se diga en un sentido o en otro. Es decir, que cada grupo de ciudadanos, cada sector tiene ya sus cosas. Oye, ¿y nos parece una habladas. pena que España vaya a ser uno de los países de la Unión Europea que más vaya a crecer, un 2,6% del Fondo Monetario Internacional, aunque le rebaja una décima? Mientras tanto, todo este lío, esto puede influir negativamente en nuestra economía, no ponerse de acuerdo. La incertidumbre siempre es mala para la economía, siempre. Quiero decir que ¿Quién iba a pensar hace 2 años o 3 que íbamos a estar creciendo al 2,6? Y estamos creciendo, si no nos mienten los datos, ¿no? Pues sigamos sin gobierno. ¿Es así? Igual como a la italiana. Igual, como en Bélgica. O en Bélgica, exacto. Sí. Un año y pico y creció nunca había crecido tanto el PIB y las cifras de... Hombre, está claro que cada vez más la economía tiene un recorrido marcado, cada vez es más global y cada vez influye menos, ¿no? Pues las decisiones de gobierno que se puedan tomar, como el caso, entonces a corto plazo, que no ha dado tiempo a que no haya gobierno. Pero yo, volviendo a este tema de Podemos, lo que veo es que esta gente no, de una forma estricta, no desmiente todos estos comunicados. Entonces, tampoco me parece que sea muy favorable para ellos. Yo no sé si les va a afectar en el voto o no,
pero una denuncia como de este caso, si no fuera verdad lo que están diciendo, pues tendrían que salir a desmentirlo, sobre todo por el origen del dinero, ¿no? Y por la trascendencia que pueda tener. No, han dado una explicación buenísima, han dado una explicación fantástica, es que son genios de la comunicación. Han dicho, no hombre, es verdad que el dinero está ahí, está firmado, o sea, eso es difícil, ¿no? Decir que no. Pero es que entonces todavía no se había hecho toda la formalización y por lo tanto no existía la persona jurídica. Y si no existía la persona jurídica, es verdad que nos lo dieron y que luego lo hicimos, pero bueno, para una fundación, que el tiempo, eso es, ¿no? Nos beneficia. Entonces, no hay subrogación en la persona jurídica. Es la explicación que han dado, que digo que es buenísima, porque en el fondo todo el mundo sabe dónde está ese dinero y para qué ha servido ese dinero. Pero bueno, pues ya con esto se quedan tranquilos, ¿no? Al final, si uno tiene el escape, pues bueno, ya está. Y luego también la economía, Gustavo, la economía de España ha ido un poco al margen de la europea, en el sentido que la europea no tenía la crisis que teníamos nosotros estábamos tocando fondo, y luego nosotros nos hemos ido recuperando porque ya más abajo no podíamos llegar, y ahora, sin embargo, la economía europea es la que empieza a tener síntomas de menos crecimiento que el español. Entonces, a mí como que teníamos más posibilidades de crecer. Claro, teníamos más posibilidades de crecer. Hombre, lo cierto es que ha habido medidas, se podrá criticar muchas cosas, pero luego ha habido medidas que es verdad que han inyectado, o sea, todo el tema de pagar a los proveedores que llevaban años sin cobrar, etcétera, que es poner dinero en movimiento. Es verdad que ya hubo muchas empresas que no se pudieron salvar porque ese dinero llegó tarde, pero es cierto que otras que estaban asfixiadas y a punto de, bueno, pues eso de alguna manera volvió, ¿no?, a dinamizar, a dar posibilidades. ¿Cuándo se ha puesto el interés al 0%? Ah, bueno, claro. Claro, la financiación en España estaba al 3-4% porque el señor Draghi no tenía necesidad de cerrar o de abrir el grifo. Claro. Una vez que Europa le reclamó, pues lo hizo. Entonces España pues seguimos siendo, pues eso, de tercera fila. Yo echo en falta en este debate que comentas de la recuperación económica y de las cifras de crecimiento del PIB, el cómo se reparte ese crecimiento. Hay un índice muy claro que los sociólogos usamos mucho, que es el índice de Gini, que es la diferencia entre el percentil, es decir, el 20% de la sociedad más rica y el 20% de la sociedad más pobre, si se separan esos dos estratos o se acercan. Por ejemplo, los países del norte de Europa tienen un índice de Gini muy bajo porque hay, digamos, entre las capas más altas y más bajas de la sociedad no hay mucha diferencia en el salario, en el nivel de renta, en el nivel de servicios públicos. Y sin embargo, en España, desde la crisis, desde 2008, el índice de Gini se ha disparado, desde el año 2008 se ha disparado y sigue disparándose hasta tal punto que tenemos el índice más alto de la Unión Europea. Y a mí me gustaría que se hablara más del índice de Gini, dentro que es un índice no conocido, que de esa cifra del PIB de crecimiento, porque el crecimiento puede suponer, sí, crecimiento de empleo, pero también con qué calidades, con qué precariedades. Ahí está la cuestión. Hay un dato fundamental, que es la diferencia entre tener trabajo y no tener trabajo. Eso es la precarización que ha llevado el trabajo consigo. Pero un trabajo de 500 euros, pues... Y luego, ahí está la cuestión. Ahora mismo seguimos siendo uno de los países de nuestro entorno, desde luego, con el salario mínimo interprofesional más bajo. Países que se supone que están mucho peor que nosotros, como Italia, Grecia o Portugal, tienen un salario mínimo más alto que el nuestro. Bueno, Italia no está mucho peor, creo. Grecia desde luego, Grecia está arrasado, y Portugal se supone que lo estaba también. Y sin embargo, tiene un salario mínimo más bajo que nosotros, con lo cual sus ciudadanos tienen más capacidad de adquirir productos que nosotros, tienen más forma de acceder al mercado. Eso sí que decirlo en esos términos es una falacia, quiero decir. Es así, sabemos cómo están las sociedades de esos países. Ellos tienen, Portugal, por ejemplo, que es el que menos tiene 200 euros más de salario mínimo que nosotros. Aparte, nosotros hemos precarizado mucho el mercado laboral. Las jornadas ya no son las que eran. Ahora trabajas por horas si tienes suerte de trabajar por horas. Los derechos que tenían los trabajadores también han cambiado, ya no son los que tenían. Eso es lo que está, en principio, aguantando la economía. Víctor, y si miramos lo que decía, el índice que decía Paco, podemos ver otra cosa muy, muy importante. En España, lo que está creciendo son los muy ricos, a la vez que crecen los muy pobres. Pero la clase media se está difuminando. En España la clase media, extrañamente, está desapareciendo. Se está difuminando por completo. Está desapareciendo. Eso es lo que no refleja en estos datos. 60 y 70, la cifra en frío. Se creó una clase media en España que en los 80 y 90 consolidó. Sociológicamente hablo, y ya no hablo ni políticamente, ni si un partido hace, ni deja de hacer, ni quién corta la cinta. Hablo sociológicamente. La clase media en cualquier sociedad es la que tira de la riqueza. No tira la clase alta, porque la clase alta vive en el lujo, vive en el despilfarro, pero nunca vive en un compromiso con lo que le rodea. Es la clase media, y la clase media está desapareciendo. Yo creo que esa es la reflexión que los partidos políticos de cara a ese pacto tienen que decir. ¿Cómo podemos hacer un pacto de gobierno para que la clase media siga tirando del desarrollo? Porque la clase media reparte mejor, asigna mejor los recursos, está comprobado.
implica también menos dependencia del presupuesto público, por lo tanto los impuestos ya no son tan necesarios subirlos, sino que simplemente es un mecanismo de solidaridad, pero no de un goteo sangrar a la constante gente. en el consumo. Claro, Es es que decir, la todo clave eso. es Si no hay no clase media, coger pues dato a dato. vayamos allí. Claro, no coger dato a dato, lo está explicando muy bien. La clave es decir, vamos a ver, yo si cojo únicamente el salario mínimo, pues puedo decir, salgo mal parado pero claro, es que tengo que coger, ¿cómo financiamos la sanidad? ¿Cómo pagamos la sanidad? ¿Cómo pagamos la educación? ¿Cuál es nuestro nivel? O sea, porque hay países donde uno tiene que ir con la tarjeta bancaria en la boca si quiere acceder a determinados servicios sanitarios. Y eso es una realidad, y hay que salir un poco y ver y conocer para hablar de ello. Entonces, lo que yo creo es que no se puede tomar un dato individual y decir, venga, vamos a comprar este dato, no, vamos a comprar este y este y este, y vamos a ponerlos todos encima de la mesa y vamos a negociar cómo lo vamos a pagar, porque yo, claro, la Carta de los Reyes Magos de Podemos y de, en fin, muchas organizaciones, pues digo, está fenomenal, pero es que al final uno tiene ¿Cómo es un posible que hayamos presupuesto? sido capaces de pagarlo ¿Eh? hasta ahora y ahora de repente no seamos capaces de pagarlo? Ahí está la cuestión. O sea, lo que no podemos intentar es Pues es mantener... muy sencillo. No, lo que no podemos intentar es mantener el sistema que teníamos rebajando el sueldo de los trabajadores, que son los que van a cotizar. Claro, pero mientras Los de las los prestaciones- papeles Son parte de la de clase Panamá, media, los son de los parte papeles de de esa Panamá, clase que son unos cuantos españoles, patriotas todos, por supuesto, esos no son los que van a mantener el sistema. Claro, es la Pero clase si tú media a la que clase necesita media trabajar. la bajas el salario y encima le precarizas Vale, el trabajo... ¿y cómo se consigue trabajar? ¿Cómo se consigue trabajar? De No, momento, vamos a mira, decir, ¿cómo se consigue trabajar? vamos a ponernos en un enclave. Porque alguien nos tiene que facilitar trabajar, ¿no? Vamos a ponernos en un enclave que siempre queremos ponernos en el espejo de los países nórdicos. ¿Cómo los países nórdicos mantienen esos sistemas que tienen? Con impuestos altos, ¿verdad? Pero también con sueldos del doble. No, perdona. Del doble que nosotros. No Sí, sí, siempre, sí, sí. no siempre impuestos Sí, más sí, altos, sí. depende. No, te hombre, cojo si en vas a unas mantener el sistema materias público tienes que ser a y base te de cojo impuestos. en Eso no, otras. eso, no, Son, si son vas, mecanismos fuertemente solidarios. para mantener el Por supuesto, sistema muy público solidarios. tiene que ser a base de impuestos. Eso no tiene Y todos ningún tipo de tienen- parangón. y los que tienen a partir de Y determinado lo que no puedes es sueldo tienen mantener sueldos ese privados. sistema con un Sí, salario de pero siempre 641 euros que con tienen que un cotizar salario o bajando el consolidado. salario. O directamente contratando por horas en los que no vas a llegar ni a la mitad del salario mínimo. Obviamente así quiebra el sistema. Y eso es lo que ha promovido la reforma laboral del Partido Popular, por ejemplo. Pero si subimos los sueldos, las empresas españolas pueden Claro, ser es- competitivas. Claro, ¿por qué no? No. ¿Por qué no? Depende del sector, depende de muchas cosas. Nos podemos sacrificar, subimos los sueldos. ¿Por qué no hablamos pero- de productividad entonces? Porque claro, decimos, venga, vamos a compararnos con este país. Digo, ya, pero es que mira, este Claro. país con 5 trabajadores que cobran 2.500 euros, resulta que genera esta productividad. Si nosotros, con esos mismos 5 trabajadores, con el mismo salario, tenemos la mitad de la productividad, al empresario no le van a salir las cuentas. No, pues que hacemos por lo en calidad. tanto, claro, pero Claro, por eso valor estoy añadido, diciendo... no Pero el valor de la Uno productividad en fundamental de la España economía, lo pues marca. hagamos, El valor ¿no? de España tiene la productividad más baja de la Las europea. más bajas, Eso es claro, esa es la estadísticamente. clave, esa ¿Por es la qué? clave. Porque se trabajan el que más horas anuales, Efectivamente. se Digamos, trabaja antes. el que más números y luego la venta de la venta es que no vendemos valor añadido, vendemos mucho Pues la- servicios la de clave baja está en calidad, porque- de bajo valor porque el añadido, sistema turismo, empresarial- ladrillo. Claro. El sistema empresarial también es muy diferente al del resto de Europa. Aquí es muy difícil que un trabajador se identifique con su empresa. En el resto de Europa no. Por ejemplo. Por En el resto supuesto. de Europa no. ¿Por qué? Por las condiciones que marcan las empresas. Todo es una dinámica. Bueno, todo es una. yo no y estoy de en acuerdo. Alemania, círculo no, pero mira, en concéntrico. Alemania, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer últimamente a bastantes sindicalistas allí. Claro, el concepto de sindicalista de una empresa en Alemania es que el que tira del carro es ese sindicalista, porque cuanto mejor le vaya a la empresa, mejores van a ser las condiciones laborales de sus trabajadores y más beneficios va a poder sacar para ellos. Claro, si la Es otro dinámica, sindical en España es vamos a cargarnos al explotador, porque todavía estamos en algunos Todavía conceptos estamos un poco en la Pero revolución es un industrial. sistema Entonces, claro, hay que distinto buscar al de Alemania. equilibrios, hay que buscar Con equilibrios. Alemania nos podemos comparar porque los sindicatos forman parte de los consejos Eso de administración de las empresas. Claro. Y si los sindicatos votan una mala decisión del consejo de administración Les que lleva a la quiebra de la influye. empresa, no, es que pueden ir a la Claro, cárcel, pueden como ir. cualquier Claro, consejero puede ir a la cárcel, claro. si hace una quiebra fraudulenta, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y aquí en España hay mucho la labor de, quizás un poco enconada, de sindicato frente a empresario, es más frentista. ¿La labor sindical en España ha caído como ha caído la confianza en los políticos? Yo creo que tiene que sufrir una revisión el papel sindical, pero eso es evidente, ¿eh? Absolutamente. Se ven cifras de afiliación, etcétera, se ve en su papel, se ve a nivel de movilización de la calle, de cómo se movilizaba en los 80, 90 y cómo se moviliza ahora, pero Luego eso está muy es propio del afectado modelo también por productivo la también. corrupción. Las empresas cada vez son más pequeñas, la capacidad de movilización son menor, es decir, la sociedad está cambiando, pero lo que es muy importante es que la clase trabajadora y la clase media es la que está sufriendo la crisis. La clase de trabajo de la clase media era la que pagaba impuestos. Y la crisis que tenemos ahora no es una crisis, sí, bueno, Lehman Brothers y todo esto que nos ha contado, pero es un problema de crisis de falta de ingresos.
que los ingresos que se tenían para mantener el estado de bienestar desde después de la Segunda Guerra Mundial, pues un nivel de bienestar, seguridad social para todos, pensiones para todos, sanidad, educación para todos, eso vive de que hay un ingreso que es un motor que entra, una gasolina, que consume. La gasolina entra en menor medida. ¿Por qué? Porque quienes pagaban impuestos están en paro, el autónomo no factura como antes, el trabajador, pues en vez de estar 12 meses no le pagan vacaciones, y todo eso hace que se genere menos IRPF, menos impuestos sociales, menos IVA, menos consumo. Entonces el Estado, al recaudar menos, puede pagar menos. Y ahora lo que nos dicen es qué parte del dedo o qué parte de la mano que te quieres cortar. Y eso es lo que tenemos que evitar, y en eso estoy de acuerdo contigo, Víctor. Tenemos que ir a ese tipo de modelo nórdico en el que se da mucha prestación de servicios porque se ingresan muchos impuestos. Pero no podemos tener una cosa sin tener la otra. No podemos tener sueldos altos Es un desequilibrio. si no equilibramos la máquina Pero de los los sueldos ingresos. habrá que repartirlos equitativamente entre todos, no solamente Claro. que Evidente. las De copas todas los pague... maneras, Como todo. Obviamente. Pero esos sueldos altos Mira, hay vendrán de una medidas- mayor hay productividad. medidas- No nos Sí. engañemos, Hay que perdona perdonar. que os interrumpa, no nos engañemos. La Si un productividad empresario es engañosa. se quiere jugar un dinero, quiere invertir y no le salen los números, no se mueve. Y si no se mueve, Lógicamente. no hay creación de puestos de trabajo. Os estaba escuchando mucho, es una mentalización de los españoles. Hablabas tú también. Hay El que empezar por empresario ahí. es el explotador, el otro es no sé qué. Yo creo que Son estamos esquemas todavía con anacrónicos, mentalidades son esquemas de hace anacrónicos. muchísimos Pero- el años. horario igual. Pero todavía funciona esa Sí, sí, mentalidad. claro que No funciona. funciona como antes, pero todavía funciona. Mira, hay propuestas Yo soy gerente de una pequeñísima empresa y veo lo que son los sindicatos. No digo ni que sean mejores ni que sean peores, pero veo la dinámica de la empresa y la de los sindicatos, y veo que los sindicatos que se acercan a mi empresa, pues muchas veces, cuando luego vienen a hablar contigo con el empresario, a ver, que es gente como muy dialogante por otra parte y tal, pero ves que es que no tienen ni idea de lo que pasa en la empresa. ¿Por qué no tienen ni idea de lo que pasa en la empresa? Pues porque llevan 10 y 12 años liberados, y liberado no sabes lo que pasa en la vida real, porque vives otro mundo distinto. Yo con el tema de los sueldos, si se puede o no se puede subir los sueldos, si el empresario le va a ir mejor o peor, os puedo poner un ejemplo bien claro y comparando sectores del mismo o sea, empresas del mismo sector. Mercadona, sabéis que es Mercadona, Sí. paga casi 400 euros más que empresas como Carrefour o Eroski a sus empleados. Del ramo, sí. ¿Le va Sí. mal? No. Porque está en franca expansión. ¿Por qué? ¿Productividad mejor? No, la productividad es la misma. Lo que es que la sociedad No, 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 sabe. no. Hombre, No. La No es la sociedad, misma, ¿no? la Magia sociedad, no hace nadie que no, no, No no, es la la misma. Y no sociedad, solamente es el salario, la son sociedad, sobre todo las la condiciones de sociedad- los trabajadores. Y yo no voy a defender al señor dueño de Mercadona, que por lo visto también tiene sus cosas, Como lo conozco todos. personalmente, por eso. Como todos Pero los la sociedad técnicos. sabe reconocer al empresario que trata bien a sus trabajadores. Y Mercadona está en franca expansión porque tiene cada vez más clientes. Y lo tiene en mucha base por esto. Porque mucha gente aspira a trabajar en Mercadona y conseguir las mejores condiciones laborales que las que ofrecen las mismas empresas de otras marcas. Con lo cual, se puede, se debe y hay que incentivarlo. Sí, Yo sí, estoy de sí, acuerdo. Pero a no ver, está- no en es tan Mercadona- fácil, Yo no creo que tan nadie fácil. vaya a comprar a A mí esa Mercadona receta me parece- Porque paguen más a los porque trabajadores. paguen más a los está trabajadores claro o porque el trabajador te trate mejor que uno de Lupa o que uno de Día. O que uno, yo creo que todos los trabajadores lo tratan de hacer lo mejor posible y no... otro tema es que estás dando el ejemplo de una cadena de éxito que efectivamente es pues una persona, un emprendedor que ha sabido hacerlo y eso hay que valorarlo. Pero tenemos que ser conscientes... en general, y hablando también de los sindicatos, también están afectados, las empresas cada vez son más pequeñas. El mercado en el que estamos moviéndonos es un mercado cada vez más global, el mundo se ha hecho muy pequeño, el competidor que antes le teníamos en Francia, le teníamos en Portugal, le teníamos en Inglaterra o en Alemania incluso, ahora ya le tenemos en todo el mundo. Y eso lo que hace es que nuestra competitividad, si tienes un factor de mano de obra importante en tu producto, al final te van a comparar con el indio. No, pero lo que no puedes Sí. es competir en base a sueldos, joder. Entonces No, el chino pero- nos arrasa. O sea, es que Sí. perdemos toda la industria del país Sí, pero en que 10 es que días. eso, pero es que No podemos competir con eso sueldos de lo puede revertir a lo largo del tiempo, pero entre dos multinacionales que tienen que decidir dónde se hace un producto, dónde no se hace, lo tienen que decidir de hoy para mañana y la cuenta de resultados donde que la van a medir a él, por la que le van a medir a ese ejecutivo, va a ser dentro de un año. Entonces, ¿qué dice? Pues me voy a Marruecos. ¿Por qué? Pues porque el puerto de Tánger está a 1070 kilómetros justamente de Cantabria. Y en Tánger están cobrando sueldos de 300 euros, con la misma calidad que tú, porque no van a tener menos calidad que tú. Entonces, uno que vaya a poner una planta de 3.000 personas, que antes a lo mejor se ponía en los entornos de la cuenca del Besaya, en el Pues hay que Esniace, que buscar tenía estudios. 1000 y Lo pico que me estás diciendo trabajadores, es eso, en que nos Solvay. resignemos a que ninguno vamos a trabajar en el No, futuro, que porque ha cambiado. si vamos a competir en base a salarios, No. nos va a comer No solo Marruecos, eso, nos va a no comer solo la India, eso. nos va a comer la China. No, No, es que que el ser problema de esta conscientes que ha sociedad y de nuestra cambiado. empresa es que tiene que cambiar Aprendamos a el hacer modelo, cosas que el no hagan en modelo productivo. Marruecos.
No, es que el valor añadido, la forma de trabajar, el reducir costes, pero no a base de salario, A ver, sino pero- de productividad y de Si calidad. nos están oyendo empresarios de verdad, No, dirán, qué fácil es hablar. Qué fácil es Es hablar. estupendo. claro, ¿verdad? es que Mira, hay no es lo propuestas. mismo una gran empresa que una pyme Por también, supuesto ¿eh? que no, No, pero pero mira, es que hay ahí está la un diferencia de dato precios. social. Aunque lo sustentan las pymes. Hay Pero un olvídate de las grandes empresas ya. Que es que sí, grandes empresas que efectivamente. ya no van a volver. El 80% del empleo Como lo te digo. generan las pequeñas y medianas Claro, empresas. pymes todas. En España, el 80% del empleo lo generan pequeñas y medianas empresas. Ese es un dato que está ahí y, Sí, sí, ¿no? es el que es, ¿no? Y bueno, y nosotros pero esta mira, región hay tenemos estos propuestas. ejemplos. Más del 90, pero bueno, Hay bien. pues probablemente. Más del 90. Más del Yo 90. lo último Más que del he leído es 90% está generando los empleos la pequeña y media empresa. De 1 y 2 empleos. Me alegro Pero oír eso eso, sí. que soy un gran defensor de la pequeña y media Pues que es empresa la realidad. y sobre todo de los Es una realidad. autónomos. Es la realidad. Decía que hay propuestas sociales que se hacen en otros países que funcionan y, sin embargo, yo creo que si se formularan en España sería tremendo y se nos echarían probablemente al cuello. Por ejemplo, en Holanda, uno de los puntos que se da a los jóvenes y no tan jóvenes es la posibilidad de que hagan una asistencia social y a la hora de, por ejemplo, escoger sus estudios o lo que sea, si han hecho una asistencia social, por ejemplo, en una manzana, pues se ve cuántas personas mayores están viviendo solas. Esas personas aquí necesitarían pues el servicio de apoyo social, de asistencia a domicilio, de ayuda a domicilio, etcétera. En cada sitio se llama de una manera diferente. Bien. De alguna manera se organizan para que el que está estudiando o el que está trabajando presta unas horas a la comunidad y eso luego no se revierte en dinero, sino que se revierte en esos puntos que tienes de más para poder acceder a determinados estudios, para acceder a determinadas prestaciones. O sea, es como un plus que tú llevas, ¿no?, de lo que das a la sociedad. Claro, a mí cuando me lo explicaron, cuando vi cómo funcionaba, dije, pues caramba, o sea, esta gente que está acompañando a gente mayor y se organizan los horarios, se organiza tal, y digo, mira, esta manzana tal, ¿no? Y van así, pues población por población. Claro, si esto se planteara en España, que a mí me parecía de lo más razonable y que luego a la hora de decir, bueno, miren, el numerus clausus no solamente es que entra el 9,5 en medicina, sino que además del 9 o del 8, de la nota que tenga que ser, usted va a tener un plus si ha hecho unos servicios de ayuda a la comunidad y usted los acredita. Tantas horas que yo he prestado, En España pum, 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 pum. hubo un experimento similar que era con bloques de viviendas a jóvenes que no tenían vivienda, colocarles a vivir en mismos bloques donde vivían personas de la tercera edad que tenían dificultades para valerse por sí mismos. Y les ofrecieron una vivienda gratuita a base de que ellos colaboraran con estas personas para ayudarles a llevar su día a día. Pero ya que pones el ejemplo de Holanda, yo te voy a poner otro ejemplo de Holanda, de una ciudad holandesa como es Utrecht, y la volvemos a trasladar al caso español. En Utrecht se está poniendo un modelo experimental en el que se van a pagar 1.000 euros a jóvenes por no hacer nada, como una renta básica. ¿Tú crees que eso en España sería viable? ¿O lo veríamos como, no, es que en España, claro, el que le den 1.000 euros Bueno, es un pago, es que no, ya no es que trabaja, suena- no va a es que trabajar. suena- A color morado. que suena no como me vaya a morado, dejar, efectivamente. esto Es que no también me- Suena Pero potente. no, suena hay algo potente. detrás, hay algo detrás. Hombre, tendrá que haber algo que nos detrás. vamos a Holanda. Algo tiene Tendrá que haber algo detrás, Algo digo, tiene ¿no? Pedro, nos vamos a Holanda. Para ver Estáis cuál va hablando a de ser- Holanda, que Holanda pero el apunte de ¿cuál va a ser- es uno de cuál va a los ser la países que más productividad de estos emprendedores trabajos? tuvo Sí, es cierto. en unas campañas que hubo precisamente para promover el emprendimiento. Fue uno de los países donde más creció el empleo autónomo. Es decir, pero no les daban 1.000 euros por no hacer No, nada. no, no. Yo, Yo Esto no es un creo- experimento para saber qué productividad tendría una persona si buscaría empleo o no, si recibiera una renta social básica de 1.000 euros. Y te aseguro que en Holanda buscarían trabajo. Esos experimentos que en Holanda, no olvidemos que en Holanda en el siglo XIII, siglo XIV, Claro. siglo XV, ya iban muy La base por delante. sociológica Empezaron es la con que- la incipiente democracia, la incipiente burguesía, luego ya que llegó siglo XV, XVI, XVII, XVIII, pero ya en Holanda experimentaban. Y lo que estaba diciendo Leticia es ni más ni menos lo que se llama la sociedad de bienestar. Porque aquí desde la Segunda Guerra Mundial se habla del estado de bienestar, que es papá Estado, Me lo da daba todo. de comer a todos, lo cual estaba muy bien. Pero Esto ya- vemos que se está cayendo, porque Hay que cada pagar, uno hemos hay dado que nuestro punto de pagar. vista de que esto se acaba y que ahora sea la sociedad, o sea, todos, la sociedad civil, la que cuide del bienestar de todos. Eso va a tener sus ajustes porque tampoco está muy claro. Lo que comenta Víctor es correcto, se está haciendo esa experiencia piloto a ver cómo va en Utrecht ese tema. Pero también hay que ver, bueno, hay que ver esos ajustes. Pero yo creo que apunta por ahí a la sociedad de bienestar. Veremos a ver con qué A ver ajustes si se hay hace. altura y alguien, ¿no?, lo propone. ¿Y qué lo conclusión se trabaja saca? Y se llega a acuerdos. Me gustaría que se hablara de esa propuesta para el hipotético gobierno. Nos vamos a la publicidad y venimos ahora, en un ratito.